Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Kundos One. 100 webinars en 100 días y vamos a toda máquina, lo vamos a conseguir. Es un reto grande, sobre todo el conseguir webinars de valor, de utilidad, realmente que marquen la diferencia, que sean interesantes, que nos sirvan a todos y que estén impartidos por los mejores profesionales. Bueno, hoy toca SEO. Qué bien. Hoy tenemos con nosotros vamos a ver, como siempre, su LinkedIn, Marcos Herrera. Marcos Herrera es especialista en SEO y es SEO Manager en Market Valley. También da clases en IEBS School como profesor y ha tenido un bagaje estupendo ya profesional, con lo cual nos va a comentar un montón de cosas. Además, es muy interesante porque creo que nos va a hacer una auditoría SEO en directo de una web, si no me equivoco. Hola, Marcos. Hola, Hola, ¿qué Marcos. tal? Buenas a todos. Sí, sí, intentaremos hacer esa. Hola, Vale, buenas. vale. Intentaremos hacer esa diagnóstico, sí, correcto. Muy bien, pues eso realmente es interesante porque es un caso práctico, es algo que a todos nos gustará ver y sobre todo vamos a aprender mucho de ello. Te voy a pasar el control de la presentación y cuando quieras, adelante. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas dentro del panel de preguntas y yo se las traslado a Marcos una vez que termine su ponencia. Vamos a ver. Vale, perfecto. Se me ve la pantalla, ¿no? ¿Todo correcto? Se te ve la pantalla. Correcto. Perfecto. Pues empezamos, chicos. Lo que quiero conseguir en esta breve ponencia de una hora es intentar repasar los aspectos indispensables para llevar a cabo una buena auditoría SEO y sobre todo que consigamos los mejores resultados en posicionamiento orgánico de una forma bastante sencilla. ¿Por qué digo sencilla? Al final, en SEO tenemos dos grandes patas. La primera de ellas es el link building o la generación de enlaces hacia nuestra página web, que realmente lleva tiempo encontrar enlaces, además de que Google los indexe y demás. Sin embargo, si llevamos a cabo las optimizaciones SEO on-page necesarias y oportunas y sabemos cómo hacerlo, podemos conseguir podemos conseguir buenos resultados, que no mejores al final, podemos conseguir buenos resultados de una forma bastante más rentable. Veamos cómo. Bueno, ya me han presentado, así que tampoco me voy a entretener mucho. Soy SEO Manager de Market Valley, tengo un blog y podéis encontrarme también en mi canal de YouTube. En esta auditoría SEO Page, en este repaso de los puntos de la auditoría SEO Page, lo que vamos a tratar principalmente es la parte de la accesibilidad, indexabilidad o factores on page, arquitectura y enlazado interno, incidencias técnicas y contenido duplicado. Voy a intentar repasar estos puntos, que no son pocos, de una forma rápida para que si alguien se atreve o se anima a exponer su página web, podamos analizar con más detalle esa página web, podamos entretenernos viendo cómo se audita esa página web con las herramientas que tengo aquí preparadas en mi máquina. Vale, el primer punto es la accesibilidad y para mí realmente es de los más importantes. Yo creo que es la pata fundamental de todo y es que se basa en cómo accede los bots de búsqueda como Googlebot, cómo acceden a nuestra página web. Si los bots de búsqueda no pueden acceder bien a nuestra página web, tenemos un gran problema porque por más que hagamos, toda la inversión que hayamos hecho no servirá para nada. Lo cierto es que no es muy común, pero os sorprendería ver la cantidad de páginas web y de proyectos serios del mercado que tienen problemas de accesibilidad, que tienen contenidos y no están no son accesibles para los bots de búsqueda. El primer punto sobre la accesibilidad es el archivo robots.txt. Siempre lo encontraremos en el dominio.com barra robots.txt. Es decir, si entramos en cualquier página y escribimos este barra robots.txt, podremos acceder a visualizar el archivo robots.txt de la página. En este caso, lo que tenemos que encontrar siempre es user agent, donde pondremos nombre del agente de usuario. Normalmente se trabaja también con un asterisco cuando no queremos definir un agente de usuario y queremos crear una regla que se adapte a todos los agentes de usuario, a todos los crawlers, encontraremos un asterisco. Si solo queremos si queremos decir algo específicamente al crawler de Google, escribiremos Googlebot, ya que ese es el nombre del agente de usuario de Google. Luego encontraremos dos tipos de comandos principales. Tenemos el allow barra y el fichero en concreto o el archivo, y disallow barra y el fichero en concreto o el archivo. Bien,
¿qué no deberíamos poner en un disallow barra? Es decir, ¿qué no deberíamos desindexar o por lo menos estar a la ligera? En primer lugar, los parámetros y filtros. Generalmente, o como norma general, debemos desindexarlos, debemos tratar de que Google no los indexe para que no se... Por ejemplo, si tenemos un e-commerce y tenemos filtros que nos permiten seleccionar productos por tallas y demás, estaríamos generando contenido duplicado. Así que de entrada siempre intentaremos que no lo indexe de diferentes modos. En este caso, los parámetros y filtros pueden ser dañinos. Por ejemplo, si tenemos parámetros que ya están posicionados o URLs que contienen parámetros y están posicionadas, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de vestidos de fiesta con esta URL, si desindexamos todos los parámetros de forma bruta, es decir, si no miramos bien si podemos tener algún parámetro desindexado, indexado o posicionado para alguna keyword, podemos estar perdiendo tráfico y puede ser peligroso más que beneficioso. En este caso, la herramienta que utilizaremos es SEMrush para analizar los parámetros. No lo digo, lo enseño. Lo tenemos aquí, por ejemplo, en el dominio asos.com. Como veis, he seleccionado los filtros, he puesto un par de filtros, uno que tenga el igual y otro filtro que tenga el interrogante, para poder analizar todas las URLs que tienen parámetros. Como vemos, Asos tira bastante de parámetros y están indexados. Y en este caso lo que deberíamos hacer, no es el caso más común de trabajar siempre con parámetros, pero lo que debemos hacer nosotros, aunque sea un dominio pequeño, es siempre fijarnos si alguno de nuestros parámetros está indexado. Por tanto, si tenemos algún parámetro localizado, como por ejemplo un filter o un UTM o alguna cosa así, debemos mirar si ese parámetro no está indexado. Y en caso de que lo esté, utilizaremos una regla canonical para poder transferir esa posición a otra URL, que sea la que necesitamos. Otra cosa que también miraremos es que no tengan backlinks, es decir, que no tengan enlaces entrantes y, por tanto, desindexándolo, perdamos autoridad en nuestras URLs. Bien, sobre las paginaciones. Normalmente lo que se suele trabajar en las paginaciones, por ejemplo, tenemos el botón de Yoast de WordPress, un plugin ampliamente usado. Tenemos un no index para las páginas o las paginaciones, se suele tratar de no indexarlas, porque se considera que es contenido duplicado. Yo creo que es una muy mala idea, de hecho no es la mejor forma de proceder. La mejor forma de proceder, a mi opinión, sería esta, es decir, si tenemos varias paginaciones, utilizaremos la etiqueta rel next, adelante, utilizamos la etiqueta rel next y rel prev en los botones de adelante o hacia atrás para indicar a Google que esa categoría o esa página tiene siguientes paginaciones, que es la forma correcta de indicarle a Google una paginación, y de esta forma estaremos atribuyendo el valor necesario a la primera página de esa categorización. Luego, si estas categorías tienen filtros, como por ejemplo un e-commerce, utilizaremos un canonical hacia sí mismo para evitar protegernos de que las paginaciones y los filtros puedan generar contenido duplicado. Esta es la mejor forma de tratar las paginaciones y no debería utilizarse, por tanto, un disallow barra en paginaciones. Sobre los CSS y scripts, no hace mucho Google envió un mail masivo, creo casi a todos los dominios, donde nos decía que no debíamos desindexar los CSS y los scripts. Entre otras cosas, Google cada vez indexa mejor los JavaScripts, así que es interesante que todo el contenido que tenemos en nuestra página web sea accesible a Google, por lo menos todo el contenido indexable y que aporte valor. Y uno de los motivos principales por los cuales no debemos desindexar los scripts es porque a menudo incluyen toda la librería de recursos de, por ejemplo, el responsive de una página web o recursos importantes para la visualización de una web. Si el bot de Google no puede acceder a esos archivos CSS o scripts, por tanto, va a considerar que nuestra web, por ejemplo, no es mobile friendly. Por tanto, vamos a perder tráfico móvil en este caso. Así que nunca pondremos los scripts o los CSS bajo un disallow barra. Otras cosas que sí que deberíamos tener en un disallow barra. Principalmente las páginas de cookies y el SSI, si son copiadas. Si no son copiadas, lo mejor es indexarlas directamente. Luego, páginas internas o privadas, que sean de nuestra propia paginación, de usuario y demás. Protección frente a bots dañinos, porque no todos los bots son beneficiosos. Ahora veremos unos ejemplos de bots dañinos. Y páginas que consuman tiempo de indexación, así como recursos ASPX. Además, siempre incluiremos también la ruta del sitemap. Bien, ¿con qué vamos a analizar el archivo robots.txt? Como os he dicho antes, en el dominio poniendo el barra robots.txt podremos acceder directamente a cualquier robots.txt. Otra herramienta que nos va a servir para identificar los parámetros, en este caso, que luego incluiremos o no en el archivo robots.txt en función de si son relevantes o no, es la herramienta Screaming Frog. Trabajaremos con ella más adelante y ahora, de momento, os voy a enseñar
un archivo robots.txt que a mí me gusta bastante. Bien, este es el archivo robots.txt de rastreator.com, como os decía, siempre anidado al dominio. En este caso tenemos user agent borra here y disallow barra, ¿vale? De esta forma no se está indexando el archivo, a este bot no estamos permitiendo que indexe nada de esta web. Este tipo de bots normalmente se consideran dañinos para una página web. Como podemos ver aquí tenemos WebStripper o algunos otros nombres de bots de crawleo que suenan a priori bastante dañinos, por ejemplo, Human Links, Link Extractor o todo tipo de bots extraños que no queremos que entren en nuestra página web. Y luego lo que encontramos es el user agent disallow a páginas internas, en este caso, o recursos a SPX. Y luego, como os decía anteriormente, al final siempre incluiremos la ruta del sitemap. ¿Por qué lo incluimos aquí? Normalmente en el Webmaster Tools podemos subir directamente el archivo sitemap XML, pero no ocurre así con todos los bots de búsqueda, con todos los buscadores. Por ejemplo, Baidu tiene muchos problemas para indexar el sitemap y sin duda le puede venir bastante bien. Bien, seguimos. Luego tenemos la MetaRobots, básicamente. Esta MetaRobots lo que nos va a permitir es... ¿qué ha pasado aquí? ¿Se ha ido? Vale, disculpad. Tenemos varias formas de insertar esta MetaRobots. Por ejemplo, tenemos el index follow, que implicará que indexe ese contenido concreto, es decir, si lo introducimos en una página concreta, va a indexar ese contenido y va a seguir los enlaces, tal y como indica aquí con el follow. Luego tenemos la MetaRobots en no index follow, por lo tanto, no va a indexar la página, pero va a transmitir la autoridad de la página a través de los enlaces salientes, o lo mismo con no index no follow o index no follow. Este tipo de archivo nos va a permitir la desindexación silenciosa, de todos los contenidos que no queramos, o además desindexar contenidos que no nos interesen de una forma más quirúrgica, cuando no podamos filtrarlos por un contenido, por un directorio, el archivo robots.txt, etcétera. Veamos un ejemplo de desindexación silenciosa de contenidos que no queramos mostrar en robots.txt. Ocurre a menudo, por ejemplo, que nosotros tenemos una ruta de acceso a nuestro sitio web y si ponemos en el archivo robots.txt, por ejemplo, disallow barra vp-admin, que es bastante la ruta típica de WordPress, estaremos indicando siempre cuál es la ruta de acceso al panel de control de nuestro sitio web. Os pongo otro ejemplo para que veáis qué utilidades puede tener el archivo robots.txt, la MetaRobots. En este caso tenemos el archivo robots.txt de la casa real, esperamos que abra, y como podéis ver aquí tenemos la familia real barra Urdangarin, este contenido aquí que no lo quieren indexar. Si hubiesen puesto la MetaRobots en estas landings en concreto, no se indexarían y no haría falta mostrarlo de esta forma tan pública y tan accesible que no quieren indexar en la casa real. Bien. Seguimos. La herramienta para analizar las MetaRobots, la MetaRobots que tenemos no index, follow y todas las posibles acciones. Screaming Frog. Esta herramienta es gratuita hasta las 500 URLs, por lo tanto podéis descargarla y probarla. Yo para mí creo que es la herramienta en mayúsculas para hacer cualquier tipo de auditoría SEO page. Como podéis ver aquí dentro de la carpeta Directives tenemos la directiva index, no index, follow o no follow. En este caso el dominio que he elegido es setpackaging.es, donde tenemos que tienen una MetaRobots siempre predefinida, por lo que veo en casi todas las URLs, con el index follow. Podríamos tenerlas con no index follow o con el no index no follow, etcétera. Es una parte muy importante analizar qué tipo de URLs tienen esta MetaRobots, porque lo cierto es que esta meta etiqueta hace que no se indexe la URL, así que es crítico ver qué partes no se están indexando de la web y por qué. Como os decía antes, para montar bien un archivo robots.txt, si queremos ver cuáles son los parámetros que tiene nuestro sitio web, aquí en el navegador de la derecha, a ver si lo encuentro, URL, tendremos las URLs con parámetros. En este caso no hay ninguna URL con parámetro, pero bueno, tenemos URLs con caracteres no ASCII, barra bajas, etcétera. Con esta herramienta podemos descubrir qué parámetros tenemos en nuestro sitio web para incluirlos en el archivo robots.txt. Pese a que hay otra forma mejor de no indexar los parámetros que luego veremos. Bien. Navegar como Googlebot es una parte crítica en cualquier página web, es decir, ver qué es lo que está leyendo realmente el navegador de Google de nuestra página web. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, gowithoo.es.
Bien, mediante el toolbar de Moz, Moz Toolbar, podemos acceder mediante esta ruedecita de aquí a desactivar el JavaScript, que por tanto sería lo que vería Google, y hacer un set de agente de usuario de Googlebot. Bien, una vez hemos activado esto, le damos a actualizar y veremos cuál es la diferencia. Como veis, aquí Google no estaría leyendo nada, no estaría accediendo a este contenido. Por tanto, mediante esta pequeña acción podemos darnos cuenta de si Google tiene accesibles contenidos importantes de la página o no. Entonces, siempre merece la pena repasar brevemente las páginas para ver qué es lo que puede ver Google y qué es lo que no. Es casi crítico porque realmente lleva muy poco tiempo y nos puede solventar muchísimos problemas. Bien, y sigamos. Otra forma de verlo de una forma bastante más sencilla, si no tenemos la toolbar de Moz, lo que podemos hacer es utilizar el comando caché www.dominio.com, por ejemplo, el dominio que queramos. Vamos a analizar ahora una landing de esta web, por ejemplo, Barcelona. Y si queremos ver qué es lo que está viendo, qué es lo que está leyendo Google, aplicaremos aquí caché accederemos a, por tanto, el contenido que tiene cacheado Google sobre esta página web y podremos hacernos una idea de lo que está viendo y lo que no. Bien, como vemos aquí nos aparece el aviso de que estamos haciendo la caché y si le damos a la versión solo de texto, podremos ver si, por ejemplo, está indexando bien los elementos de menú que se encuentra bajo un JavaScript, todo el texto, el contenido que está leyendo y podemos hacer una pequeña comparativa y ver además qué es lo que está viendo Google o qué es lo que no debería ver. ¿De acuerdo? Bien. Los estados HTTP 500 y 400. Los errores del tipo 500 son errores graves, siempre debidos al servidor, es decir, es cuando el servidor no está respondiendo correctamente a la petición del navegador, y luego los errores 400 son generalmente, bueno, el típico 404 not found, y es lo que produce que cuando intenta acceder el navegador, ya sea la gente de usuario del bot o nosotros, se produce el error 404. Para comprobar estos errores 404, la principal herramienta que creo que deberíamos utilizar es Search Console de Webmaster Tools. Vamos a trabajar con mi dominio, y en este caso, para verlo, aquí en el panel izquierdo encontraréis errores de rastreo. Una vez accedemos a los errores de rastreo, podremos, cuando cargue, ver qué errores está percibiendo el bot de Google. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte de no se encuentra, podemos ver en este caso que tengo 24 errores 404 y aquí los tendremos listados. Si queremos analizar uno a uno cuáles son estos errores, por ejemplo, abriremos esta URL y tendremos detalles del error, además de lo que nos interesa y es el enlace desde. Es decir, yo estoy enlazando, mi dominio está enlazando desde esta URL, esta y esta, a esta URL que no existe o que está devolviendo un error 404. Por tanto, deberé acceder a esta URL, a esta y a esta, y eliminar los enlaces entrantes a esta URL o modificarlos en caso de que estuviera errónea esta URL. Bien. Generalmente hay dos tipos de errores 404 que quería aprovechar para comentarlo, y es uno, los errores, los enlaces internos que podamos tener. Por ejemplo, este está bastante claro. Este es un enlace que he debido poner en alguna parte y que está mal puesto. Bien, correcto, aquí lo tenemos. Este enlace está mal y por tanto dirige a esta URL, es el típico enlace que tenemos erróneo. Y luego tendremos enlaces externos, que son enlaces que entran desde... mira, por ejemplo, aquí lo tenemos, son enlaces que tengo externos hacia mi página web y por tanto están apuntando contra esto y aquí ya no existe nada. Lo que podemos hacer para rescatar este tipo de páginas es, uno, generar un contenido en caso de que fuese un error, o dos, aplicar una redirección 301 hacia otra landing donde queramos distribuir ese juice, por ejemplo, que viene de todas estas URLs. Bien, siguiente punto. Bueno, aquí os he comentado la herramienta, el Search Console, que es lo que veíamos para poder analizar estas URLs. Luego, el siguiente punto. Una vez hemos resuelto los problemas de accesibilidad, es decir, dónde puede acceder el bot de Google, lo que nos queda pendiente es ver cómo está indexando esos contenidos a los cuales está accediendo el bot de Google. En primer lugar, lo que deberíamos ver es el comando site www.google.es. Mediante este comando lo que vamos a hacer es que Google nos dé un listado de todas las URLs que ha indexado de nuestra del dominio o de nuestra página web. Hagamos una prueba.
Bueno, disculpad. Nos podemos encontrar tres escenarios, obviamente. Uno, que tengamos más URLs indexadas que en el sitemap, siempre suponiendo que el sitemap recoja el número real de nuestras páginas web, del número de páginas que tiene nuestra web. Podemos encontrarnos más URLs indexadas que las que tenemos en el sitemap, menos URLs indexadas en el sitemap o las mismas URLs indexadas que en el sitemap. ¿Qué significa cada una? Si tenemos más URLs indexadas que en el sitemap, suponiendo que esté actualizado, eso significa que tenemos muy probablemente contenido duplicado. Es decir, Google está indexando más páginas de las que realmente tenemos en nuestro sitio web. Esto ocurriría, por ejemplo, si tenemos parámetros y no los hemos desindexado. A poco que tengamos un filtro de tamaño o un filtro de ordenar por precio o cualquier cosa, estaremos triplicando cada una de las URLs de esa categoría en un e-commerce, por ejemplo. Después, menos URLs indexadas en el sitemap es un claro indicativo de que Google no está indexando bien nuestra página web. Así que se puede ver a que tengamos una arquitectura de URLs poco eficaz, es decir, que la página no esté enlazando bien a todas las categorías y por tanto Google se pierda por dentro de la página, o que tengamos alguna penalización algorítmica o manual que haya desindexado de forma específica alguna URL. Luego, si tenemos un número de URLs indexadas similares a nuestro sitemap, en este caso estaríamos hablando de un entorno totalmente ideal. También os digo que es muy extraño que el número de páginas indexadas sea exactamente igual que el que tengamos en el sitemap. Es decir, siempre hay una pequeña variación porque Google siempre nos da los resultados en aproximadamente. Veamos un ejemplo. Aquí lo tenía preparado. Como veis, en este caso tenemos... Mira la página 1. Tenemos aproximadamente 111 resultados, por eso lo que os decía de la variación. En este caso, si yo me voy a mi Webmaster Tools y compruebo las URLs que está enviando mi sitemap, ya os digo de entrada que mi blog lo tengo bastante olvidado, así que me voy a encontrar con una sorpresa. Tenemos que mi sitemap está enviando 51 URLs, 98 advertencias, probablemente sea por algo que tengo en noindex o alguna cosa así. Tenemos que Visanda me está enviando 51 URLs y que Google tiene indexados 111 resultados de mi web. Así que sin duda tengo un problema de contenido. No quiero que me indexe. Tenemos que tener en cuenta si entra nuestro dominio por orden de... Así que asignando en nuestra página web es la home. Luego tengo mi principal contenidos y demás, y bueno, están aquí de autoridad de una búsqueda, por ejemplo, en directo, encontros o la política de privacidad principal de resultados. Suelen tener con las otras. Es la home, algunas categorías de productos. En este caso ya tendríamos las salvo por esto con estas condiciones ningún problema. Aquí tenéis y los factores de optimización muchísimo con... Así que lo que voy básicamente tener en cuenta. El beneficio que te como el beneficio atractivo para el usuario. ¿Veis este type? Eso realmente positivo
Imaginaos que eso está en la primera posición. Es ofertas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Eso, siempre tenemos que es posible en las páginas de búsqueda de resultados. Muy importante o haciendo atractivos nuestras descripciones. Por ejemplo, secundaria, usuario ahí pendiente, ocurrir a continuación. Descripción no sirven ningún tipo de beneficio o lo demás es que algo que, bueno, que no está centrarse, enfocarse a intentar pueda que eso es lo que sí en cuanto a SEO. Las descriptions he puesto que hacen que en China, por tanto, tengo la posición, de hecho lo aumento siempre dentro. Marcos. Hola. Sí, yo te estoy escuchando ahora mal, se va y se viene la voz. No sé si has cambiado algo de tu micro o de alguna configuración. Te veo que vas y vienes con el audio. Estoy teniendo ahí, pero vaya. Vale, seguimos. Espero que no. La forma de cuáles son las descripciones que vuelve a ser otra vez un menú en el lateral donde podemos ver todos los titulares de nuestra página web y donde podemos ver desde los que están duplicados, es decir, aquellos títulos que no estamos aprovechando o que podrían indicarnos a priori que tenemos incluso contenido duplicado, o titulares que exceden los 65 caracteres, como sería este ejemplo, titulares que están por debajo de los 30, de entrada, por lo que veo aquí, tenemos la categoría tazas, podríamos aprovechar para tener un título mucho más atractivo, porque supongo que si busco tazas en Google encontraré titulares bastante ampliamente más atractivos que este de aquí, de Ser Packaging. Así que es una herramienta muy buena que podemos tener para tener una visión de, por ejemplo, en este caso, los 28 títulos que debemos revisar en primer lugar. Lo mismo con las descripciones. Tenemos aquí descripciones por debajo de los 70 caracteres. Mira, por ejemplo, tenemos aquí este ejemplo, Pascua, cajas para Pascua. Sin duda podemos optimizar esta descripción para poner, no sé, las mejores cajas para Pascua al mejor precio, envío gratuito o envío en 72 horas, cosas así que van a hacer que el usuario perciba mayor valor ya solo en la página de resultados de Google. Vale, seguimos. Luego el contenido. Es importante, es crítico, es indispensable tener un mínimo de 300, 350 palabras de contenido en las landings que queramos posicionar, ya sea tanto en la home como en cualquiera de las páginas. Lo crítico, no volverse loco tampoco con la densidad de palabras clave e intentar que la palabra clave que queremos posicionar aparezca unas cuantas veces, es decir, que mantenga sentido que ese texto dentro de esa landing page. Por ejemplo, si tenemos una página de destino para apartamentos en Barcelona, pues tendrá que aparecer la palabra clave unas cuantas veces, pero dentro de lo lógico, siempre intentando hacer que el contenido tenga una cierta calidad, que tenga una calidad y que aporte al usuario, que aporte lo máximo posible al usuario. Cosas que son muy importantes a tener en cuenta: imágenes, vídeos con embed, slide shares, etcétera,
dentro del artículo enriquecen la información que transmitimos al usuario y además nos pueden llegar a mejorar el posicionamiento orgánico que tenemos con nuestro site, con nuestra landing page. Aquí tenemos una herramienta, ToolSEObook, que nos ayudará a medir las densidades de palabras clave. Como os digo, no conviene excederse, pero tampoco tenemos que quedarnos cortos. Tiene que entrar todo dentro de lo lógico. Luego, los headings, los H1s o H1s o H2. Os digo que esto es algo de lo que mejor está funcionando hoy en día. Yo en casi todos mis proyectos utilizo siempre un H1, varios H2, H3, H4. Intento utilizarlos mucho en mis landing page y lo cierto es que me están funcionando muy bien. Tengo muy buenos resultados con este tipo de optimizaciones. La herramienta para poder analizar rápidamente qué headings tenemos en nuestra página web es un plugin de SEObook que se llama SEO X-Ray. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta en los headings. Los headings, los titulares, tienen que mantener una estructura jerárquica lógica. Es decir, un H1 es un titular, un H2 es un subtitular, un H3 es un subtitular. Por tanto, siempre tenemos que tener un H2 bajo un H1, un H3 bajo un H2, etcétera. Es decir, tenemos que mantener una estructura lógica de descenso. Veamos un ejemplo de donde no está ocurriendo. Mediante el plugin que os decía. Saldremos de la caché de Google. Mira, es este de aquí, el plugin del SEO X-Ray. En cuanto lo activemos nos va a destacar todos los titulares y como vemos, aquí tenemos un H1, un H2, luego volvemos a tener otro H2, que en este caso no estaría mal, pero por ejemplo tenemos, bueno, en este caso está modificado y parece que estaría correcto, pero por ejemplo podemos ver que tenemos aquí varios H3 que están en palabras que están en lugares que no indican, no son de palabras clave. Por ejemplo, saca provecho no incluye ninguna palabra clave. Deberíamos intentar quitar estos headings de por aquí, intentar asignarlos solo a los contenidos que aporten valor a la página. No sé si podemos ver, voy a intentar buscar otra página donde haya algún error. Sin duda me voy a tener en mi blog. Me da un poco de miedo, pero me lo voy a tener por ahí. Vale, veamos. Esperemos que cargue un poco. Vale, como veis tengo un H1 que está asignado en la home, que no serviría de mucho, o sea, ese H1 debería estar eliminado. Luego, aparentemente tengo un H2, los varios H3, en este caso estaría correcto, pero bueno, en general lo que tenemos que tener claro de concepto es que mediante esta herramienta podemos tener una visualización rápida de todos los titulares de nuestra web. Mira, por ejemplo, aquí tengo un H4 bajo un H3 que tendría sentido, luego H3 en este caso esto debería ser un H2. Pero bueno, mediante esta herramienta podremos auditar rápidamente los titulares de nuestras páginas web. Bien. Seguimos, la optimización de las URLs. No debemos utilizar URLs con caracteres no ASCII, como por ejemplo acentos, mayúsculas, barras bajas. Algo que tenemos que tener en cuenta es que una barra baja Google la lee como tal, mientras que un guión medio Google lo interpreta como un espacio, así que es algo que debemos preferir siempre, de tener un guión medio a tener la barra baja en nuestras URLs. Mediante Screaming Frog vamos a poder analizar rápidamente, por ejemplo, cuáles son las URLs que tienen caracteres ASCII. Aquí sí tenemos ñes, otra ñ, acentos, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es que, mirad, por ejemplo, este acento de aquí, pese a que nosotros lo veamos normal, Google lo interpreta como esto: impresi, porcentaje C3, B3N, ¿vale? O sea, eso es lo que está leyendo Google realmente cuando ponemos un acento. Así que siempre que utilicemos acentos o mayúsculas, Google va a interpretar cosas que para nada son semánticas. Y siempre que trabajemos con URLs que estén limpias, tendremos mucho mejor resultado, la verdad. Bien, mediante Screaming Frog podremos analizar estas URLs y siempre que hagamos una modificación en una URL, por ejemplo, cambiemos un acento o modifiquemos una barra baja y demás, siempre tenemos que hacer una redirección de esa antigua URL hacia la nueva para que la transferencia de la autoridad que ya tuviera esa URL se mantenga. Luego, antes de empezar a modificar, es decir, cuando hacemos una auditoría SEO page, esto pasa mucho cuando trabajamos en clientes, lo cierto es que cuando vemos todas las landing pages que tenemos, por ejemplo en el caso de GoWithO o cualquier web, cuando vemos todas las landings que tenemos, lo que acabamos adquiriendo siempre un largo volumen de trabajo, así que lo que debemos preguntarnos siempre es por dónde empezamos, dónde vamos a obtener mayor beneficio. En este caso, lo que haremos es, mediante Analytics, analizaremos las páginas de destino de nuestra web,
veremos qué páginas tienen como destino fuentes de tráfico orgánico, ordenaremos por los ingresos o por el beneficio, ya sea tráfico, es decir, los KPIs que queramos medir o queramos mejorar con el SEO, ordenaremos por esos KPIs y empezaremos a optimizar por aquellas páginas que nos vayan a dar mayor rendimiento. Por ejemplo, si esta URL se encuentra en posición 12, sin duda, sería un buen lugar por donde empezar a mejorar. Es decir, si optimizamos los headings, añadimos más contenido, etcétera, podemos obtener rápidamente un beneficio en los ingresos mensuales, lo cual, de cara al cliente o de cara a proyectos propios, es prácticamente indispensable. O sea, es decir, intentar trabajar siempre con el mayor rendimiento posible. Bien, otro de los puntos que tenemos que analizar sería la arquitectura e internal link building de una página web, es decir, cómo se mueven los enlaces, cómo fluyen los enlaces dentro de una página web. Esto es algo crítico que nos va a afectar sobre todo en la indexabilidad. Por ejemplo, si tenemos una landing en nuestra web, pero no hay ningún enlace que llegue hasta ella, lo que nos vamos a encontrar es que Google no puede acceder a esa URL y, por tanto, no se va a indexar o no va a tener toda la transferencia de autoridad de nuestro site hacia ella. Bien, una herramienta que nos va a ir muy bien para analizar el número de enlaces que haya en nuestra página web es Check My Links. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque si tenemos muchísimos enlaces, por ejemplo, en la home, lo que va a ocurrir es que la autoridad de la home, la autoridad del dominio, de la principal página del dominio, se va a diluir muchísimo. Hay una regla no escrita y es que siempre el número máximo de enlaces esté entre 100 y 200. Para esto utilizaremos el plugin de Chrome, que se llama Check My Links. Aquí diría que tengo un ejemplo. Y este plugin, por ejemplo, lo utilizaremos en SEMrush. Este plugin básicamente nos va a contar todos los enlaces que tiene esta landing, cuáles son nofollow, cuáles son dofollow, nos los va a dejar todos remarcados en verde o en rojo en función de si son nofollow o si son dofollow. Es un plugin bastante tonto, pero bastante útil a la hora de analizar los enlaces que tiene una landing. Bien. Otras cosas que siempre tenemos que tener en cuenta son las estructuras de enlazado verticales y las estructuras de enlazado horizontales. En cuanto a estructura de enlazado vertical, tenemos siempre la home enlazando a las categorías, las subcategorías enlazando a los productos relevantes y los productos relevantes enlazando a las categorías relacionadas. Es decir, una categoría de descenso y ascenso, que luego nos lleva otra vez a categorías para que toda la transferencia vertical, digamos, desde el primer nivel, que sería el dominio, hacia las categorías, que sería el segundo nivel, se transfiera a las subcategorías y luego a los productos. Es decir, esa es una estructura muy importante de cara a conseguir indexar los productos de nuestra página web. Otras estructuras de enlazado, por ejemplo, son que siempre se mantenga de categoría a las categorías relevantes, de productos a otros productos relevantes y de los posts a otros posts relevantes. Este tipo de arquitectura de enlazado es lo que se considera estructuras de enlazado de anillo. Es muy útil, sobre todo en los blogs, cuando escribimos un post y enlazamos los posts entre sí, estamos transfiriendo la autoridad desde un post que tiene una determinada temática semántica y, por tanto, si estamos enlazando a otros blogs que estén relacionados, vamos a obtener un beneficio de posicionamiento en ambos contenidos. Bien, otra cosa que debemos llevar a cabo es el análisis de los enlaces rotos, es decir, qué enlaces tenemos salientes o hacia otras URLs que estén rotos o a enlaces internos que tengamos hacia landings que estén mal puestas, etcétera. La herramienta que vamos a utilizar aquí se llama Xenu. Diría que la tengo instalada, así que voy a ver si la consigo abrir y la vemos en directo. De hecho, si luego hacemos un análisis de alguna web, si da tiempo, que creo que sí, la utilizaremos. Bien, en este caso voy a poner mi blog, marcosdice.es, y para que veáis el funcionamiento, básicamente es un crawler que entra en mi página web y empieza a analizar una por una todas las URLs que tengo en mi web. Es decir, me analizaría si alguna generase un error 404. Tenemos un recurso, pero parece que es una imagen que está saltando en 404 y demás. Básicamente lo que hace es eso, es entrar en la página web, analiza todos los enlaces y te dice el estado de cada enlace y el estado HTTP de esa página, si es 200, si está OK o si es un 404. Bien. En cuanto a incidencias técnicas, sobre esta parte de la auditoría SEO lo que tenemos que repasar principalmente son los errores 400 y 500, que ya hemos comentado antes, y las redirecciones, por ejemplo. Hay dos tipos de redirecciones mayormente. Las principales son las que traspasan autoridad y las que no traspasan autoridad. En este caso, las únicas que traspasan autoridad son las redirecciones 301 o redirecciones permanentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir si llevamos a cabo una redirección 301? Va a ocurrir que la autoridad de la URL anterior se va a traspasar hacia la nueva URL.
Si aplicamos redirecciones 302 o 307, lo que nos vamos a encontrar es que no se va a traspasar esa autoridad. Por tanto, siempre que queramos hacer una migración o queremos modificar una URL, deberemos revisar que sea una 301. ¿Cómo vamos a comprobar estas redirecciones? Las comprobaremos mediante Screaming Frog. Otra vez, tenemos aquí el panel de... un segundo, que lo encuentre. Debería estar por aquí. Vale, aquí lo tenemos. En estados de response code tenemos aquí las redirecciones y podemos ver que se están ejecutando. Podemos ver las redirecciones 301 que se están ejecutando, así como las 302 que en este caso estarán abajo del todo. Como podemos ver, bueno, en este caso parece que son redirecciones 302 de Facebook, pero bueno, siempre merece la pena ver, por ejemplo, mira, aquí tenemos esta redirección de esta URL que está yendo hacia selfpackaging.es y no está transfiriendo autoridad. En este caso, esto convendría cambiarlo a una redirección 301. Bien, una vez tenemos analizadas estas redirecciones, una buena práctica que deberíamos hacer es analizar la página de destino de esa redirección 301, que la vamos a obtener aquí, que es la redirect URL, aquí está, y ver si se ejecuta una segunda redirección en este caso. Aquí os he puesto un pantallazo de una segunda redirección que es mediante 302, por tanto, cuidado, hacia adelante. Por tanto, aquí se está transfiriendo autoridad y de aquí a aquí no se está transfiriendo autoridad. También os digo que las cadenas de redirecciones, aunque las dos fuesen 301, perjudican seriamente a la transmisión de autoridad. No funciona igual una redirección con una cadena de redirecciones, no transfiere igual la autoridad, así que deberemos evitarlas en cualquier caso. Luego, para analizar los JavaScripts, el mismo método que hemos utilizado antes, mediante el plugin de Firefox, podemos desactivar el JavaScript y ver si hay, bueno, lo que deberemos buscar especialmente es si hay algún contenido que sea relevante para indexar dentro de un archivo o si está dentro de código de JavaScript. Por tanto, intentaremos evitar que esté dentro de ese contenido en JavaScript. Por más que Google lea cada vez mejor el JavaScript, tampoco es perfecto, así que todo contenido que nos sirva para indexar, lo mejor es sacarlo de ahí. Luego, comprobaremos los iframes. Un iframe típico, por ejemplo, es el iframe de Google Maps, el típico mapa de Google. Ahí es donde tenemos el iframe. Entonces, si le damos al F3, en este caso, perdón, habrá que darle primero a buscar en código fuente. Si analizamos el código fuente de nuestra página web, lo que podemos ver es... vaya, ha saltado un error. Vale. Ahora va bastante lento, pero yo creo que lo conseguiremos. Aquí está, vale. Si activamos el F3 y le damos a buscar iframe, lo veis por aquí abajo, podremos detectar los iframes que hay en nuestra web. En este caso son vídeos y podemos verlos. Lo mismo con los flash, que es el siguiente punto, y aprovecho para verlo ya. Si escribimos aquí flash, podremos analizar si hay algún contenido que esté, si tenemos contenido flash en nuestro sitio web. No es una forma rápida de verlo sin tener que analizar uno a uno cada contenido. El contenido dentro de iframe no se indexa, es un marco flotante, y contenido dentro de flash tampoco se indexa. Así que siempre tenemos que ver que no hayan contenido interrelevante para indexar dentro de cualquiera de estos dos campos. En este caso, cuando comprobemos las páginas de error 404, lo que tenemos que ver es que estén correctamente optimizadas. Es decir, que una página de error 404 tiene un enlace a la home que incluye a poder ser un enlace a un sitemap de la página para que ayudara al usuario a localizarse en caso de que haya llegado a una página de error, y que tenga un diseño distintivo que avise al usuario, en este caso, que ha llegado a una página de error. Cosas que no debemos hacer nunca con una redirección 404. Es muy común aplicar un redirect automático a las páginas de error 404 para que redirijan hacia la home. Esto lo que va a provocar es que en Webmaster Tools veamos cómo no queda ningún otro error 404 en nuestra web. Esto es un error porque no vamos a poder monitorizar los errores 404 internos, por ejemplo, errores que tengamos nosotros de un enlace que esté mal puesto, y vamos a generar frustración al usuario, porque si intenta acceder, por ejemplo, a una categoría y en esa categoría está generando un error 404, el usuario no va a parar de entrar en bucle hacia la home, con lo cual generaremos frustración. Lo penúltimo que debemos comprobar sería el contenido duplicado. Cosas que tenemos que ver.
siempre que hayan URLs únicas por el contenido, para cada contenido. Esto lo veremos con Screaming Frog. Tenemos, por ejemplo, aquí las directivas de URLs duplicadas, en este caso no hay, títulos duplicados, etcétera. Esto es el principal punto donde deberíamos empezar. Y luego también, si nos fijamos, si tenemos un poquito de paciencia y nos fijamos aquí en el campo de todas las páginas HTML, podemos analizar si hay contenidos duplicados. Por ejemplo, ordenamos por nombre y bueno, por dirección en este caso, y podremos ver si hay algún contenido duplicado. Tendremos que analizarlo con un poquito de paciencia. Vale, lo más importante sobre los parámetros. Tenemos un campo en Search Console que yo creo que es la forma ideal de añadir los parámetros para que no los indexe Google. Una vez los tengamos claro con Screaming Frog, lo que podemos hacer es, si nos vamos a Search Console, podemos ir aquí a rastreo, parámetros de URL. Y en este caso diría que no tengo añadidos parámetros. Vale, nos podríamos ir aquí y podríamos darle a configurar parámetros de URL, es decir, podríamos estar añadiendo, vale, creo que tengo algunas, podríamos estar añadiendo estos parámetros de URL, podríamos darle a añadir y podríamos añadir los parámetros que detectemos en Screaming Frog para que no los indexe, siempre que esos parámetros no tengan ya posiciones ni enlaces entrantes. Otra forma de detectar el contenido duplicado interno, además de Screaming Frog, es Siteliner. Es una herramienta bastante sencilla, mediante la cual, si introducimos nuestro dominio, va a intentar encontrar contenidos o los fragmentos de contenido duplicado que haya dentro de nuestra página web. Errores típicos que podemos encontrarnos sobre contenido duplicado, con 3 W y sin 3 W. Siempre debemos definir una versión específica que queramos monitorizar en nuestra página web. Por ejemplo, el caso aquí era izquierda-unida, no me equivoco, .es. Como podemos ver, si me deja en internet, que creo que está haciendo el tonto. Como no, bueno, creo que voy a aprovechar para ir abriendo aquí el otro dominio. Como veréis, la home, o el dominio entero de por sí, en este caso, responde tanto a la versión con 3 W como a la versión sin 3 W en cuanto carga. Vale, aquí lo tenéis. De hecho, si comprobáis, todo el dominio responde, o sea, todas las páginas responden ante esas dos URLs. Por tanto, el dominio está totalmente duplicado por 2. No es un caso grave, pero es decir, no se entiende como uno de los casos más graves de contenido duplicado, pero siempre lo ideal es tener definida una de las dos versiones, es decir, cuál de las dos prefieres y dirigir irte hacia ella. Index.php o index/html. Siempre, si nos fijamos en los dominios y añadimos el campo index.html o el campo index.php, podremos ver si responden o no a esas versiones. Normalmente esto lo que va a generar es que nos duplique las homes, como es el caso de solomoto.es, que duplica tanto, que en este caso le duplica la home tanto con el index.html como el index.php, o hay otros casos, como por ejemplo este he encontrado, motodes.es, donde le duplica todo el dominio, o sea, todos los contenidos de la web están alojados bajo el /index.php, además bajo el sin index.php. Otros errores típicos que podemos encontrarnos en este caso es indexar las búsquedas de los buscadores. Aquí tenemos el ejemplo del PP, donde indexan todos los contenidos o sea, todas las búsquedas que tú puedas hacer en el buscador. Por tanto, si yo busco, por ejemplo, en este caso, Bárcenas Sexy y luego busco Bárcenas Sexy B, va a generar prácticamente los mismos resultados. Veis aquí que pone 89 noticias y 89 noticias igual. Por tanto, tenemos los mismos resultados. Y si yo lanzo un enlace a las dos URLs, esas dos URLs se van a indexar. Que es, para comprobar si se están indexando esas URLs, como podéis ver, realicé la búsqueda site:/http www.pp.es/buscador y ambas es decir, se estaban indexando todas las búsquedas del buscador. Por tanto, si lanzaba un par de enlaces contra estas dos URLs, iba a generar dos URLs distintas con contenido duplicado. Y lo último que queda ya por ver es la comprobación de las penalizaciones. Es decir, está el dominio penalizado. La mejor herramienta y la forma más sencilla de ver si un dominio está penalizado o no, en mi opinión, es Penguin Tools. No es ningún error, se llama Penguin Tools. Es una herramienta de Barracuda donde si vinculamos Analytics, lo que va a hacer Penguin Tools es unir las fechas de actualización del algoritmo con nuestras gráficas de Analytics. Por tanto, podremos determinar si un día ha habido una actualización de algoritmo y nuestro dominio ha empezado a caer. Lo más probable es que estemos penalizados por esa penalización. Además, en cada barra podremos hacer clic y ver que
qué tipo de actualización, qué tipo de penalización es la que está ocurriendo en esos días. En este caso es una prueba de un cliente, lamentablemente. El 25 de junio de 2012 salió el rol de Panda 3.8, aquí tenemos más información sobre el rol y como vemos empieza a caer. También fijaos que las líneas no encajan exactamente con cada una de las caídas. Eso es porque esta fecha de aquí es el rol cuando se hace en Estados Unidos y en España, como sabréis, llega siempre un par de días después. Así que Penguin Tools es la mejor herramienta que podéis considerar para analizar las penalizaciones. Y ya está, ya está. De momento hemos visto todo lo necesario para hacer una auditoría SEO Page Basic, es decir, los puntos principales que tenemos que tener en cuenta para mejorar nuestra página web. Y ahora no sé si tenéis preguntas o si queréis que me encargue algún dominio, aproveche para analizar algún dominio. Marcos, Dime. tenemos preguntas, tenemos unas cuantas preguntas, así que te las voy pasando. Vamos. Vale. Esta nos la hace Nono. Las redirecciones 301 como técnica Black Hat de un dominio caducado con autoridad, ¿se recomienda un número límite para una misma página destino? ¡Qué bárbaro! Lo cierto es que yo lo he utilizado en proyectos. Proyectos que yo hago lo utilizo. Yo creo que es algo que te lo recomendaría de entrada, no te lo recomendaría. ¿Que lo hago? Sí, funciona también. Eso sí, yo creo que tienes que tener un poco de lógica. ¿Cuál es el límite? Si todos los enlaces entrantes que hay a tu web mediante redirecciones, es así como medio raro. Recuerda que en Webmaster Tools aparecen los enlaces de las redirecciones, así que Google sabe perfectamente que es una redirección. Yo te digo que normalmente los dominios los suelo dejar un mesecito con enlaces normales y luego ya sí le lanzo un par de redirects o así. Para los dominios no les suelo echar más de 10 redirecciones, o sea, siempre intento que sean dominios que merezca la pena redirigir. O sea, antes que redirigir un dominio cualquiera, merece la pena mirarse bien qué dominio vas a redirigir. Perfecto, perfecto. Otra pregunta más, esta es de Fernando. ¿Diferencia entre Xenu y Screaming Frog? Xenu es un crawler que solo, mira, lo tenemos aquí acabado, que me había olvidado de él. Es un crawler que solo nos va a analizar los enlaces y el tipo, como podéis ver aquí, en directo, tenemos que me dice que el estado HTTP es correcto, que la página es HTML y el título de la página, y nos da un poquito, bueno, nos da 4 datos, mientras que Screaming Frog nos da un crawl mucho más intenso, mucho más profundo de nuestra página web. Cosas para las que va muy bien Xenu, para mirar los enlaces salientes rotos que tenemos, porque Screaming Frog no os queda entretener tanto en eso. De hecho, Screaming Frog está muy bien para los contenidos internos. Mirad, por ejemplo, ya que estoy viendo que tengo un enlace saliente desde aquí. Mira, aquí pongo la fuente del enlazado, URL Properties. Vemos que estoy enlazando desde esta URL a diario de una SEOcita que está roto el enlace. Así que yo creo que realmente son herramientas similares, los dos son dos crawlers, pero una es mucho más ligera que la otra y nos sirven para ver, por ejemplo, los enlaces salientes que tenemos en nuestra página web y la otra nos va a servir para hacer un análisis más en profundidad de nuestra web. Muy bien. Vale, pues seguimos. Esta es de Alfonso. ¿Cómo se solucionan los errores 404 internos? Vale, los errores 404 internos. Veámoslo aquí. Mira, tenemos en errores de rastreo. Los internos básicamente es que te estás enlazando a ti mismo y te estás enlazando mal. Así que la forma más sencilla de verlo es o mediante Xenu, que si Xenu que está por aquí, que nos puede dar algún enlace, a ver si tengo alguno. Mira, aquí creo que tengo. Bueno, quizás lo mejor será con Master Tools, porque en este Xenu me parece que no ha salido ninguno. Pero si nos vamos aquí, encontraremos, a ver, tags, parece que todas mis tags me están dando errores 404. Veamos, aquí tengo, este es un enlace externo. Si me voy a esta carpeta, veo que estoy enlazando desde esta URL hacia esta URL que está mal. O sea, es decir, que el enlace está llegando mal y me está generando un error 404. Por tanto, esto es un error 404, me tendría que ir a esta URL, ver desde dónde estoy enlazando, buscando, por ejemplo, el código fuente y a partir de ahí podría llegarlo. A ver, social media. Mira, por ejemplo, tengo aquí que estoy enlazando desde esta URL. El error era hacia /social media.
Así que si le doy aquí a botón derecho, ver código fuente y me entretengo a ver... qué bien me va el ordenador desde que me instalé Windows 10, ¿eh? Si no lo habéis hecho, no tengáis prisa en hacerlo. Bueno, habría que mirarlo por ahí, pero básicamente es la mejor forma de ver desde a dónde te estás enlazando, desde qué barreras enlaces y por qué estás generando el error 404. Muy bien. Vale, pues vamos a seguir. Esta es también de Nono. Las páginas de contacto acerca de... ¿Se pueden bloquear en el robot TXT para que no se indexen en Google o con poner no follow vale? Los no follows internos no sirven para nada. Es que no sirven para nada. O sea, de hecho, estuve viendo varios experimentos donde decían que no servían para nada, es decir, donde vi de una forma razonada y a priori demostrada, por lo menos yo me lo creí, que no servía para nada. Y de hecho hay varias comunicaciones de John Mueller de que no sirve para nada. Así que la mejor forma de evitar tener muchísimos enlaces hacia contacto con nosotros, etcétera, es intentar unificarlo todo en una landing. Por ejemplo, voy a ir a una web que tengo abierta, no sé, GoWithO, por ejemplo, que la tenía por ahí antes. GoWithO. Vale, casi. Vale. Sí, en vez de tener 4 enlaces a, mira, aquí tenemos el footer, a condiciones generales, tu seguridad online, política de privacidad y cookies, ¿qué hacemos con las opiniones? ¿Por qué no coges todas y las metes en una landing en vez de, no sé, pones solo un enlace saliente? Es decir, realmente puedes hacer un poquito de link sculpting, de trabajarte un poquito con los enlaces que tienes en tu web y hacer que así no se transfieran muchos bits. Yo, por ejemplo, creo que lo ideal es unificarlo. O utilizar, por ejemplo, las anclas de enlazado. Yo creo que es la mejor forma. Perfecto. Muy bien. Vamos con otra. Para solucionar contenido duplicado, ¿qué es mejor? ¿Hacer un canonical o un disallow? Depende del contenido. Lo normal, o sea, por ejemplo, si se trata de parámetros, lo ideal es tenerlos en no index. O sea, los parámetros a priori no deberías indexarlos. También depende del parámetro o depende de cuál sea tu estrategia. Es decir, si por ejemplo tu estrategia es indexar búsquedas del buscador, en este caso tienes que indexarlos. Pero lo normal es tratar de no indexar. Si se trata de parámetros, lo normal es no indexarlos. Si se trata de varias versiones de la misma página, en este caso trabajar con canonicals. Normalmente todo lo que no sea parámetros es aplicar un canonical, vaya. Vale, vamos con una más. Ya vamos terminando. Esta es de Vale. Fernando. Sitio con miles de páginas desarrollado en ASP se cambian a WordPress. Lógicamente todas las URLs cambian. ¿Qué recomiendas? Se ve que esto es un caso práctico. Vale, ¿qué recomiendo? De entrada, redirecciones 301 de todas las URLs .aspx. A ver, ahí lo que hay que hacer es un mapeado de redirecciones. Es decir, tienes que mapear todas las URLs, casarlas una con uno, montarlas en el htaccess y mantener ahí la redirección 301. Otra cosa que te recomendaría es, una vez hayas hecho las redirecciones 301 y le hayas dado al botón de voy a cambiar esto antes de que explote, te vas a Fast Link Indexer. A todo esto me tendréis que disculpar, si veis alguna página rara en mi navegador, yo tengo un proyecto web erótico, entonces es posible que salgan ahí búsquedas extrañas, pero forma parte de mi proyecto. Vale, mira, aquí tenéis una herramienta que funciona muy bien, es FastLink Indexer. El funcionamiento de esta herramienta básicamente es montar URLs donde has puesto enlaces para enviar links o enlaces a esas URLs y hacer que Google detecte antes esos enlaces, pero a mí me funciona muy bien en las migraciones. Me bajo un segment de la antigua versión de la web, de todas las URLs antiguas de la web, lo monto en este tipo de herramientas y la velocidad de reindexación es muy alta. Recomendaría. Muy bien. De todas formas, también sobre la pregunta anterior, si migras a un modelo sin el punto .spx, te va a ir mucho mejor. Al final las URLs serán más semánticas, así que sin duda yo me plantearía hacer la migración sin más, hacer Sí. mapeado de URLs. Si tiene Responde. miles y miles de... Pregunta Fernando, ¿todas en el htaccess no es mucho a nivel de rendimiento? A ver, yo creo que se podría llegar a resolver con un comando. O sea, con una sola línea creo que podría llegar a resolverlo. Si todas las URLs, o sea, si el único cambio que vas a hacer es del punto ASPX a sin el punto ASPX, yo creo que con una línea, bueno, con un comando, lo resuelves, si no me equivoco.
Lo mismo que si tuvieras todas las URLs con la barra al final y sin la barra al final, yo creo que con una línea de, bueno, eso se hace con un comando de htaccess. Vale, Bueno, bueno. vale. Alfonso también nos pregunta si el canonical no retrasa el rastreo. El canonical no retrasa el rastreo. Pues no se me ocurre por qué. Al final, a ver, el canonical, ojo, sí, va a hacer que esa URL se indexe. Va a indexar la URL, pero va a transmitir la autoridad. La diferencia entre un canonical o no es, por ejemplo, básicamente eso, que es que esa URL va a seguir, si tiene autoridad, va a seguir teniendo autoridad, va a poder incluso rankear por detrás de la página hacia donde apuntes con el canonical. Eh, pero en principio yo no, a ver, si necesitas muchos canonicals, o sea, si en general en tu proyecto lo que estés llevando a cabo ves que necesitas muchísimos canonicals, algo malo estás haciendo, algo no está bien. O sea, igual habría que plantearse qué tiene que ir en canonical y qué no tiene que ir en canonical, pero en general, a ver, es que básicamente si tienes muchos parámetros y te estás pensando poner todos los parámetros en canonical, malo. Entonces, si tienes algunos parámetros en concreto o algunas URLs en concreto que quieres poner un canonical, yo creo que es el sentido. Bueno, ha dado para mucho esto, ¿eh? La verdad es que las preguntas y la gente encantada y dando las gracias por el webinar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos llegado a la hora. Esto ha dado para mucho. La verdad ha sido fantástico, ha sido fascinante. Tenemos un montón de herramientas ahora ya para probar. Seguro que muchos ya en cuanto terminen ahora y la gente que se vea el vídeo posteriormente que os enviaremos va a empezar a meterse con Screaming Frog, con SEO X-Ray, con Xenu, mirando el Googlebot, la Search Console, todo esto, porque realmente has dado una información muy valiosa y has demostrado que el SEO es muchísimo más de lo que la gran mayoría de la gente piensa. Así que, Marcos, te agradezco mucho que hayas estado en Windows One y bueno, probablemente te podamos llamar para otro webinar más adelante porque realmente estás aportando y has aportado un valor muy, muy interesante. Me alegra que os haya parecido interesante. Sí. Bueno, nada, por mi parte, ha sido un placer poder compartir con vosotros los truquillos para llevar a cabo una auditoría en una hora, que no ha dado para lo que he podido. Y nada, si tenéis cualquier pregunta, ahí tenéis mi Twitter y si no, pues a través de mi blog podéis contactar conmigo. Fenomenal. Pues un saludo, Marcos, y hasta pronto. Nosotros nos vemos. Y muchas gracias a todos. Gracias también por vuestros agradecimientos que los estamos recibiendo aquí en el panel de preguntas. Estuvo muy bien, información fabulosa, cuántas cosas nos quedan por aprender. Bien, eso es lo que pretendemos, que veamos que tenemos mucho que aprender y que vayamos poniendo las piedrecitas una a una para que aprendamos un montón. 100 piedrecitas en concreto y ya nos estamos acercando a las 40 webinars. Vamos a conseguir los 100, lo vamos a lograr. Os recuerdo que tenemos una cuenta en Twitter que se llama Cuondos Cursos, que la vamos a tener activa explicando y contando y enlazando los webinars que vamos montando, que vamos organizando poco a poco de aquí a principios de octubre. Y nada, muchas gracias a todos por venir, por estar y nos vemos en el próximo. Hasta luego, adiós. Vale, perfecto. Se me ve la pantalla, ¿no? ¿Todo correcto? Se te ve la pantalla, correcto. Perfecto. Pues empezamos, chicos. Lo que quiero conseguir en esta breve ponencia de una hora es intentar repasar los aspectos indispensables para llevar a cabo una buena auditoría SEO y sobre todo que consigamos los mejores resultados en posicionamiento orgánico de una forma bastante sencilla. ¿Por qué digo sencilla? Al final, en SEO tenemos dos grandes patas. La primera de ellas es el link building o la generación de enlaces hacia nuestra página web, que realmente lleva tiempo encontrar enlaces, además de que Google los indexe y demás. Sin embargo, si llevamos a cabo las optimizaciones SEO on-page necesarias y oportunas y sabemos cómo hacerlo, podemos conseguir buenos resultados, que no mejores al final, podemos conseguir buenos resultados de una forma bastante más rentable. Veamos cómo. Bueno, ya me han presentado, así que tampoco me voy a entretener mucho. Soy SEO Manager de Market Valley, tengo un blog y podéis encontrarme también en mi canal de YouTube.
En esta auditoría SEO Page, en este repaso de los puntos de la auditoría SEO Page, lo que vamos a tratar principalmente es la parte de la accesibilidad, indexabilidad o factores on page, arquitectura y enlazado interno, incidencias técnicas y contenido duplicado. Voy a intentar repasar estos puntos, que no son pocos, de una forma rápida para que si alguien se atreve o se anima a exponer su página web, podamos analizar con más detalle esa página web, podamos entretenernos viendo cómo se audita esa página web con las herramientas que tengo aquí preparadas en mi máquina. Vale, el primer punto es la accesibilidad y para mí realmente es de los más importantes por tallas y demás y estaríamos generando contenido duplicado, así que de entrada siempre intentaremos que no lo indexe de diferentes modos. En este caso, los parámetros y filtros pueden ser dañinos. Por ejemplo, si tenemos parámetros que ya están posicionados o URLs que contienen parámetros y están posicionadas, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de vestidos de fiesta con esta URL, si desindexamos todos los parámetros de forma bruta, es decir, si no miramos bien si podemos tener algún parámetro desindexado, indexado o posicionado para alguna keyword, podemos estar perdiendo tráfico y puede ser peligroso más que beneficioso. En este caso, la herramienta que utilizaremos es SEMrush para analizar los parámetros. No lo digo, lo enseño. Lo tenemos aquí, por ejemplo, en el dominio asos.com. Como veis, he seleccionado los filtros, he puesto un par de filtros, uno que tenga el igual y otro filtro que tenga el interrogante, para poder analizar todas las URLs que tienen parámetros. Como vemos, Asos tira bastante de parámetros y están indexados. Y en este caso lo que deberíamos hacer, no es el caso más común de trabajar siempre con parámetros, pero lo que debemos hacer nosotros, aunque sea un dominio pequeño, es siempre fijarnos si alguno de nuestros parámetros está indexado. Por tanto, si tenemos algún parámetro localizado, como por ejemplo un filter o un UTM o alguna cosa así, debemos mirar si ese parámetro no está indexado. Y en caso de que lo esté, utilizaremos una regla canonical para poder transferir esa posición a otra URL, que sea la que necesitamos. Otra cosa que también miraremos es que no tengan backlinks, es decir, que no tengan enlaces entrantes y, por tanto, desindexándolo, perdamos autoridad en nuestras URLs. Bien, sobre las paginaciones. Normalmente lo que se suele trabajar en las paginaciones, por ejemplo, tenemos el botón de importantes, yo creo que es la pata fundamental de todo, y es que se basa en cómo accede los bots de búsqueda como Googlebot, cómo acceden a nuestra página web. Si los bots de búsqueda no pueden acceder bien a nuestra página web, tenemos un gran problema, porque por más que hagamos, toda la inversión que hayamos hecho no servirá para nada. Lo cierto es que no es muy común, pero os sorprendería ver la cantidad de páginas web y de proyectos serios del mercado que tienen problemas de accesibilidad, que tienen contenidos y no están no son accesibles para los bots de búsqueda. El primer punto sobre la accesibilidad es el archivo robots.txt. Siempre lo encontraremos en el dominio.com/robots.txt. Es decir, si entramos en cualquier página y escribimos /robots.txt, podremos acceder a visualizar el archivo robots.txt de la página. En este caso, lo que tenemos que encontrar siempre es user agent, donde pondremos nombre del agente de usuario. Normalmente se trabaja también con un asterisco cuando no queremos definir un agente de usuario y queremos crear una regla que se adapte a todos los agentes de usuario, a todos los crawlers. Encontraremos un asterisco. Si solo queremos si queremos decir algo específicamente al crawler de Google, escribiremos Googlebot, ya que ese es el nombre del agente de usuario de Google. Luego encontraremos dos tipos de comandos principales. Tenemos el allow /barra y el fichero en concreto o el archivo, y disallow /barra y el fichero en concreto o el archivo. Bien, ¿qué no deberíamos poner en un disallow barra? Es decir, ¿qué no deberíamos desindexar o por lo menos estar a la ligera? En primer lugar, los parámetros y filtros. Generalmente, o como norma general, debemos desindexarlos, debemos tratar de que Google no los indexe para que no se... Por ejemplo, si tenemos un e-commerce y tenemos filtros que nos permiten seleccionar productos... Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a Q2 One. 100 webinars en 100 días y vamos a toda máquina, lo vamos a conseguir. Es un reto grande, sobre todo el conseguir webinars de valor, de utilidad, realmente que marquen la diferencia, que sean interesantes, que nos sirvan a todos y que estén impartidos por los mejores profesionales. Bueno, hoy toca SEO. Qué bien. Hoy tenemos con nosotros vamos a ver, como siempre, su LinkedIn, Marcos Herrera. Marcos Herrera es especialista en SEO y es SEO Manager en Market Valley. También da clases en IEBS School,
como profesor y ha tenido un bagaje estupendo ya profesional, con lo cual nos va a comentar un montón de cosas. Además, es muy interesante porque creo que nos va a hacer una auditoría SEO en directo de una web, si no me equivoco. Hola, Marcos. Hola, Hola, ¿qué Marcos. tal? Buenas a todos. Sí, sí, intentaremos hacer esa... Hola, Vale, buenas. vale. Intentaremos hacer esa... Sí, correcto. Muy bien, pues eso realmente es interesante porque es un caso práctico, es algo que todos nos gustará ver y sobre todo vamos a aprender mucho de ello. Te voy a pasar el control de la presentación y cuando quieras, adelante. Os recuerdo que podéis hacer las preguntas dentro del panel de preguntas y yo se las traslado a Marcos una vez que termine su ponencia. Vamos a ver. Yoast de WordPress, un plugin ampliamente usado, tenemos un no index para las páginas o las paginaciones. Se suele tratar de no indexarlas, porque se considera que es contenido duplicado. Yo creo que es una muy mala idea, de hecho no es la mejor forma de proceder. La mejor forma de proceder, a mi opinión, sería esta, es decir, si tenemos varias paginaciones, utilizaremos la etiqueta rel next 1, medio para atrás, adelante, utilizamos la etiqueta rel next y rel prep en los botones de adelante o hacia atrás para indicar a Google que esa categoría o esa página tiene siguientes paginaciones, que es la forma correcta de indicarle a Google una paginación, y de esta forma estaremos atribuyendo el valor necesario a la primera página de esa categorización. Luego, si estas categorías tienen filtros, como por ejemplo un e-commerce, utilizaremos un canonical hacia sí mismo para evitar protegernos de que las paginaciones y los filtros puedan generar contenido duplicado. Esta es la mejor forma de tratar las paginaciones y no debería utilizarse, por tanto, un visual o barra en paginaciones. Sobre los CSS y scripts, no hace mucho Google envió un mail masivo, creo casi a todos los dominios, donde nos decía que no debíamos desindexar los CSS y los scripts. Entre otras cosas, Google cada vez indexa mejor los JavaScripts, así que es interesante que todo el contenido que tenemos en nuestra página web sea accesible a Google, por lo menos todo el contenido indexable y que aporte valor. Y uno de los motivos principales por los cuales no debemos desindexar los scripts es porque a menudo incluyen toda la librería de recursos de, por ejemplo, el responsive de una página web o recursos importantes para la visualización de la web. Si el bot de Google no puede acceder a esos archivos CSS o scripts, por tanto va a considerar